A veces, la vida sigue avanzando con total normalidad, hasta que algo dentro de nosotros comienza a sentirse extraño. No sabemos exactamente qué es. No es tristeza, no es ansiedad, no es depresión, es otra cosa. Como si una parte de nosotros comenzara a mirar el mundo de manera diferente. Como si de pronto las respuestas que antes parecían suficientes ya no lograran llenar el vacío de ciertas preguntas. Y entonces empiezan a aparecer preguntas silenciosas, preguntas incómodas, preguntas que muchas veces evitamos porque no encajan con la velocidad del mundo moderno. ¿Quién soy realmente? Más allá de mi nombre, mi historia, mis problemas, mi personaje. ¿Por qué tantas personas sienten, en algún momento de sus vidas, que hay algo que no termina de encajar en esta realidad? ¿Por qué? Incluso rodeados de gente, rutinas y obligaciones, existe dentro del ser humano una sensación tan profunda de búsqueda. Tal vez porque hay preguntas que no nacen en la mente, nacen en algo mucho más profundo. Y quizá lo más extraño de todo es que muchas personas sienten esas preguntas, sin haber hablado nunca de ellas, como si existiera algo dentro del ser humano que intenta recordar, algo antiguo, algo olvidado, algo difícil de explicar con palabras. Durante siglos, filósofos, psicólogos, científicos, místicos y buscadores de distintas culturas intentaron comprender la naturaleza de la conciencia, la identidad humana y la percepción de la realidad. Desde la alegoría de la caverna de Platón hasta las investigaciones modernas sobre percepción y conciencia, la humanidad parece seguir haciéndose, en el fondo, las mismas preguntas. ¿Somos únicamente aquello que vemos? ¿O existe algo más detrás de la experiencia humana? Hoy comenzamos una serie distinta, una exploración profunda basada en el libro Entre Mundos, lo invisible que me sostiene, de Blanca Herrán. Pero este no será un espacio para imponer creencias, ni para convencerte de nada. Este será un espacio para observar, reflexionar, cuestionar y explorar juntos algunas de las preguntas más profundas de la existencia humana. Bienvenidos a Esencia Espiritual. Si este tipo de contenido resuena contigo, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque esta serie no se construirá desde respuestas absolutas, sino desde la búsqueda. Y a veces, una sola pregunta puede cambiar completamente la forma en la que vemos la realidad. Antes de entrar en los temas más profundos de esta serie, creo que hay algo importante que debemos entender. Y es que Entre Mundos no nace desde la intención de crear una doctrina espiritual, ni desde la necesidad de convencer a nadie. De hecho, el propio libro deja esto claro desde las primeras páginas. Blanca Herrán escribe: este libro no es para creer, sino para experimentar desde tu propio sentir. Y honestamente, esa frase probablemente resume la esencia completa de esta obra, porque vivimos en una época donde muchas personas ya no buscan únicamente información, buscan sentido, buscan comprender por qué sienten ciertas cosas que no saben explicar, buscan entender por qué. Incluso teniendo una vida aparentemente normal, existe dentro de ellas una sensación constante de búsqueda interior, y precisamente ahí es donde comienza este libro. Entre Mundos no se presenta como una verdad absoluta, ni como una revelación definitiva. Se presenta como una experiencia humana, como el intento de poner en palabras preguntas, intuiciones, experiencias y reflexiones relacionadas con la conciencia, la percepción y aquello que muchas veces sentimos, pero rara vez hablamos. Y creo que eso es importante, porque hay una diferencia enorme entre alguien que intenta imponer respuestas y alguien que simplemente comparte su camino de búsqueda.
Blanca Herrán no viene del mundo académico tradicional de la filosofía ni de la física. Su recorrido nace principalmente desde el trabajo humano y emocional con las personas. Blanca Herrán ha dedicado años al acompañamiento humano desde la hipnosis clínica, ayudando a personas a atravesar bloqueos emocionales, conflictos internos y procesos de transformación personal con una mirada profesional, sensible y profundamente humana. Y es interesante detenerse aquí un momento, porque independientemente de lo que cada persona piense sobre la espiritualidad, hay algo que sí resulta evidente. El ser humano sigue siendo, incluso hoy, un gran misterio para sí mismo. La mente, la identidad, los recuerdos, la percepción, el sufrimiento, la conciencia. Todavía existen enormes preguntas abiertas sobre quiénes somos realmente y cómo experimentamos la realidad. Y muchas veces es precisamente acompañando a otras personas en sus procesos internos, cuando comienzan a aparecer preguntas todavía más profundas. Preguntas sobre la identidad, la percepción, la conciencia, la muerte, el miedo y aquello que parece existir más allá del personaje que mostramos al mundo. En el libro, Blanca deja claro desde el inicio que no escribe para ser el centro de la historia. Escribe: no escribí estas páginas para hablar de mí ni para que mi historia personal sea el centro. Y eso también diferencia muchísimo esta obra de otros enfoques más dogmáticos o rígidos, porque el tono del libro no es «yo tengo la verdad». El tono es más bien «esto es lo que viví, esto es lo que sentí, esto es lo que empecé a cuestionarme». Y quizá algunas de estas preguntas también existan dentro de ti. Y honestamente, creo que esa es una de las razones por las que este libro puede conectar con tantas personas. Porque más allá de si alguien cree o no en determinados temas, todos los seres humanos, en algún momento de la vida, se enfrentan a preguntas profundas. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sentimos vacío incluso cuando aparentemente todo está bien? ¿Por qué el ser humano tiene una necesidad tan profunda de significado? ¿Por qué existe ese impulso constante de buscar algo más? Y quizá lo más interesante de todo es que estas preguntas no son nuevas. Han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Filósofos, místicos, psicólogos, científicos, tradiciones ancestrales. Todos, desde distintos lenguajes y perspectivas, intentaron comprender algo que sigue siendo profundamente difícil de explicar. ¿Qué significa realmente estar vivos? Y precisamente ahí es donde comienza este viaje. Hay algo más que vuelve especialmente interesante este libro, y es que no nace desde una teoría construida únicamente desde la lectura, sino desde experiencias que la autora interpreta como profundamente transformadoras. En la introducción, Blanca Herrán explica que gran parte de este proceso comenzó a intensificarse durante la pandemia. Y creo que muchas personas pueden identificarse con eso, porque más allá de cualquier postura política o social, la pandemia provocó algo muy concreto en millones de personas. Una ruptura interna. Por primera vez en mucho tiempo, muchísima gente comenzó a detenerse, a observar, a cuestionar cosas que antes simplemente aceptaba por costumbre. Rutinas, miedo, sociedad, información, identidad, la forma en que vivimos. Y en algunos casos, también comenzaron preguntas mucho más profundas. Preguntas relacionadas con la conciencia, con el propósito, con la percepción de la realidad y con la sensación de que quizá el ser humano vive demasiado desconectado de sí mismo. En el libro, Blanca escribe algo interesante. Comencé a preguntarme, ¿qué está pasando aquí? El mundo está del revés. Y más allá de compartir o no su interpretación, creo que esa frase refleja algo que muchas personas sintieron en silencio.
la sensación de que el mundo exterior seguía avanzando, pero internamente algo comenzaba a cambiar. Y aquí es donde el libro empieza a entrar en un terreno especialmente humano, porque Entre Mundos no habla únicamente de espiritualidad, habla también de desconexión, de cómo muchas personas sienten que viven atrapadas en una identidad construida desde fuera. Una identidad formada por expectativas, miedos, normas sociales, educación, roles y condicionamientos aprendidos desde la infancia. De hecho, una de las ideas centrales del libro aparece cuando la autora habla sobre cómo aprendemos a identificarnos únicamente con nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra historia, nuestro personaje social. Y honestamente, esto no es solo una idea espiritual. También es una reflexión profundamente psicológica. Carl Jung hablaba de algo parecido cuando describía la persona, la máscara social que construimos para adaptarnos al mundo. La neurociencia moderna también muestra cómo gran parte de nuestra identidad se construye a partir de memoria, experiencias, aprendizaje, condicionamiento y narrativa interna. Es decir, muchas de las cosas que creemos ser fueron aprendidas, y eso abre una pregunta enorme. Si quitáramos el nombre, la historia, la profesión, las expectativas, los miedos, los recuerdos, ¿qué quedaría realmente de nosotros? Y precisamente ahí es donde el libro comienza a moverse constantemente, no intentando dar respuestas cerradas, sino empujando al lector hacia una exploración interior. De hecho, una de las partes más interesantes del inicio del libro es un ejercicio muy simple, pero muy potente. La autora propone imaginar que desaparece todo aquello con lo que normalmente te identificas: tu nombre, tu profesión, tu historia, todo aquello que aprendiste sobre ti mismo, y entonces plantea una pregunta muy directa. ¿Existes? Y claro, la respuesta inmediata es sí. Sigues existiendo. Pero entonces aparece otra pregunta todavía más profunda. Si sigues existiendo, ¿quién eres realmente? Y creo que ahí empieza uno de los conflictos más antiguos del ser humano, porque vivimos toda la vida construyendo una identidad, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos quién está realmente detrás de ella. Y quizá por eso, tantas personas sienten una especie de vacío difícil de explicar, porque tal vez el problema no sea únicamente el sufrimiento, sino el olvido de nosotros mismos. Y aquí es donde Entre Mundos empieza a tocar una de las preguntas más delicadas y más importantes de toda la experiencia humana: la percepción de la realidad. Porque normalmente damos por hecho que vemos el mundo tal y como es, pero ¿y si gran parte de lo que llamamos realidad estuviera filtrado por condicionamientos que aprendimos desde niños? En el libro, Blanca habla repetidamente de cómo la sociedad va construyendo una identidad sobre nosotros. Una identidad basada en lo correcto, lo aceptado, lo normal, lo esperado. Nos enseñan cómo pensar, cómo comportarnos, qué creer, qué temer, qué perseguir y hasta qué cosas debemos considerar imposibles. Y esto resulta especialmente interesante porque no es solamente una reflexión espiritual. También tiene relación con cómo funciona la percepción humana. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el cerebro no percibe la realidad de forma completamente objetiva. El cerebro interpreta, filtra, reconstruye, predice. De hecho, muchos investigadores sostienen que gran parte de nuestra experiencia consciente no es una copia exacta del mundo, sino una interpretación construida internamente por la mente. Y eso abre una posibilidad fascinante. Quizá el ser humano no vive únicamente dentro de la realidad, sino también dentro de una narrativa aprendida sobre la realidad. Y aquí es donde el libro conecta con una de las metáforas filosóficas más importantes de la historia: la alegoría de la caverna de Platón. Una historia escrita hace más de 2000 años y que sigue siendo increíblemente actual. Platón describe a unos prisioneros encerrados desde niños dentro de una cueva. Nunca habían visto el mundo exterior.
solo observaban sombras proyectadas sobre una pared y creían que esas sombras eran la realidad completa, hasta que uno de ellos logra salir y cuando finalmente ve el exterior, la luz, el mundo real, la inmensidad de lo que existía fuera de la cueva, comprende que todo lo que antes consideraba real era apenas una pequeña parte de algo mucho más grande. Pero ocurre algo interesante. Cuando vuelve para intentar explicárselo a los demás, nadie le cree. Porque cuestionar la realidad conocida genera miedo. Y honestamente, quizá eso sigue ocurriendo hoy. No necesariamente hablando de espiritualidad, sino de cualquier idea que rompa demasiado nuestras estructuras mentales. Porque el ser humano necesita sentir seguridad psicológica. Necesita sentir que entiende el mundo donde vive. Y cuando algo amenaza esa estructura, muchas veces aparece el rechazo automático. Por eso creo que este punto es tan importante dentro de esta serie. Porque Entre Mundos no debe verse como un libro que obliga a aceptar determinadas ideas. Debe verse como una invitación a cuestionar, a observar, a pensar, a preguntarnos si realmente conocemos quiénes somos, o si simplemente aprendimos a repetir una identidad construida desde fuera. Y quiero detenerme aquí un momento, porque esto es importante. Cuestionar no significa creer ciegamente en cualquier cosa. De hecho, cuestionar implica justamente lo contrario. Implica observar con honestidad, reflexionar, analizar, explorar distintas perspectivas. Y eso es exactamente lo que intentaremos hacer en esta serie. No vamos a tomar cada idea del libro como una verdad absoluta, pero tampoco vamos a descartarlas automáticamente solo porque desafíen nuestra forma habitual de ver la realidad. Vamos a explorarlas, a compararlas con filosofía, psicología, conciencia, experiencias humanas e incluso algunas investigaciones modernas sobre percepción y mente. Porque quizá las preguntas más profundas de la existencia no puedan responderse únicamente desde un solo lugar. Y tal vez, la verdadera búsqueda humana comienza precisamente en el momento en que dejamos de aceptar automáticamente todo lo que nos dijeron que éramos. Y quizá ese sea precisamente uno de los mayores conflictos del ser humano moderno. Vivimos rodeados de información, pero profundamente desconectados de nosotros mismos. Tenemos acceso inmediato a millones de datos, pero muchas personas no saben quiénes son realmente cuando se quedan solas consigo mismas. Y esto no necesariamente significa que exista una conspiración o una intención oculta detrás de la sociedad. Creo que es algo incluso más complejo. Simplemente nacemos dentro de estructuras ya construidas: familia, cultura, educación, religión, política, tradiciones, miedo al rechazo, necesidad de pertenecer. Todo eso empieza a moldear nuestra percepción desde muy pequeños. Y poco a poco, vamos construyendo un personaje necesario para movernos en el mundo. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a sentir que ese personaje ya no la representa completamente? Porque muchas veces, el despertar interior no comienza con una experiencia mística. Comienza con incomodidad, con una sensación difícil de explicar. Como si algo dentro de nosotros dijera, hay algo más. Y curiosamente, eso también aparece reflejado en muchísimas tradiciones filosóficas y espirituales antiguas. La idea de que el ser humano vive en una especie de olvido interior. No necesariamente un olvido literal, sino existencial. Olvidamos observarnos, olvidamos cuestionarnos, olvidamos escucharnos, olvidamos mirar hacia adentro. Y entonces toda la atención se dirige hacia afuera. La productividad, la validación, la imagen, la supervivencia, la rutina, la comparación constante. Pero rara vez nos enseñan algo esencial: cómo relacionarnos con nuestra propia conciencia. Y aquí es donde Entre Mundos empieza a moverse hacia terrenos todavía más profundos. Porque el libro propone algo interesante,
que el ser humano podría ser mucho más de lo que normalmente cree ser. Y quiero insistir otra vez en algo importante. No estamos diciendo aquí, esto es una verdad definitiva. Estamos explorando una idea, una posibilidad, una reflexión, porque incluso desde la filosofía moderna existe una pregunta enorme que todavía sigue abierta. ¿Qué es realmente la conciencia? La ciencia puede estudiar el cerebro, las neuronas, la actividad eléctrica, los procesos cognitivos. Pero la experiencia subjetiva, la sensación de existir, la percepción interna del yo, siguen siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué existe una experiencia interna? ¿Por qué no somos simplemente mecanismos biológicos automáticos? ¿Por qué existe esa sensación de ser alguien observando el mundo desde dentro? Y aunque existen múltiples teorías, todavía no hay una respuesta definitiva. Por eso resulta tan interesante observar libros como Entre Mundos. No necesariamente porque tengan todas las respuestas, sino porque se atreven a entrar en preguntas que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Preguntas sobre la existencia, la identidad, la conciencia, la muerte y aquello que podría existir más allá de la percepción cotidiana. Y quizá, una de las cosas más humanas que existen es precisamente esa necesidad de buscar significado. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de campos de concentración, decía que el ser humano puede soportar muchísimo sufrimiento si encuentra un sentido. Y tal vez por eso, la búsqueda espiritual, filosófica o existencial ha acompañado siempre a la humanidad, porque más allá de sobrevivir, el ser humano necesita comprender. Necesita sentir que su existencia tiene algún significado más profundo. Y probablemente, esa necesidad de comprender es una de las razones por las que libros como este conectan emocionalmente con tantas personas. No porque ofrezcan respuestas perfectas, sino porque ponen palabras a preguntas que muchas veces permanecían dormidas dentro de nosotros. Y quizá, el verdadero inicio del despertar no ocurre cuando encontramos respuestas. Quizá ocurre cuando por fin nos atrevemos a hacernos las preguntas correctas. Y quizá una de las razones por las que estos temas generan tanto impacto es porque tocan algo universal: el miedo a la muerte, la necesidad de propósito, la sensación de vacío, la búsqueda de identidad, la intuición de que tal vez existe algo más detrás de la experiencia humana. Y precisamente esos serán algunos de los grandes temas que iremos explorando a lo largo de esta serie. No desde respuestas absolutas, sino desde reflexión, porque Entre Mundos entra en preguntas muy profundas. Preguntas sobre ¿qué es realmente el ego? ¿Cómo construimos nuestra identidad? Si vivimos condicionados por una percepción limitada de la realidad, o si existe algo dentro de nosotros que trasciende el personaje que mostramos al mundo. También aparecen temas relacionados con la conciencia, la muerte, la dualidad humana, la percepción, la intuición, el observador y la posibilidad de que la experiencia humana sea mucho más compleja de lo que normalmente creemos. Y algo que me parece interesante es que muchos de estos temas no pertenecen exclusivamente a la espiritualidad. También aparecen desde distintos enfoques en la filosofía, la psicología profunda, la fenomenología, la neurociencia e incluso en algunas discusiones modernas sobre conciencia y percepción. Por ejemplo, cuando el libro habla sobre la idea de que el ser humano podría identificarse demasiado con su personaje, es inevitable pensar en conceptos desarrollados por Jung, como la persona y la sombra psicológica. Cuando habla sobre percepción, es imposible no recordar que hoy sabemos que el cerebro no experimenta el mundo de manera completamente objetiva, sino interpretativa. Cuando aparecen preguntas sobre conciencia, entramos en uno de los mayores misterios abiertos de la ciencia moderna. Y cuando el libro habla sobre muerte y continuidad de la experiencia,
también aparecen inevitablemente investigaciones, testimonios y estudios relacionados con experiencias cercanas a la muerte. Y quiero aclarar algo muy importante aquí. El objetivo de esta serie no será intentar demostrar que todas las ideas del libro son correctas. Eso sería deshonesto. Tampoco intentaremos usar la ciencia como una especie de validación artificial de conceptos espirituales. Porque la honestidad intelectual es importante. Hay cosas que pertenecen a la experiencia subjetiva, a la reflexión filosófica, a la espiritualidad o a la interpretación personal. Y otras pertenecen a la investigación científica. A veces existen paralelismos interesantes, a veces no, pero precisamente por eso, este espacio intentará mantener algo muy importante, la capacidad de explorar sin fanatismo. Porque quizá uno de los mayores errores de nuestra época es creer que solo existen dos opciones: creer ciegamente o rechazar automáticamente. Y entre esos dos extremos existe algo mucho más interesante: observar, reflexionar, cuestionar, escuchar, pensar profundamente. Y ese será exactamente el tono de esta serie. No vamos a intentar convencerte de que aceptes una visión concreta de la realidad. Tampoco vamos a burlarnos de preguntas que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Vamos a explorar, a veces desde la filosofía, a veces desde la psicología, a veces desde la experiencia humana, a veces desde la espiritualidad y otras veces desde el misterio mismo de no tener todavía una respuesta definitiva. Porque quizá madurar espiritualmente no significa aceptar cualquier idea sin cuestionarla, y tampoco significa cerrarse completamente a todo aquello que todavía no comprendemos. Tal vez, madurar espiritualmente significa aprender a convivir con las preguntas sin perder la capacidad de pensar. Y honestamente, creo que eso hace todavía más interesante este viaje, porque entre mundos no parece querer decirnos, esto es lo que debes creer. Más bien parece susurrar algo diferente, algo más humano, más íntimo, más silencioso, como si el libro intentara recordarnos que, más allá del ruido, de las rutinas, de los miedos, de las identidades construidas, existe dentro del ser humano una necesidad profunda de volver a encontrarse consigo mismo. Y quizá esa búsqueda sea una de las experiencias más universales de toda la existencia humana. Así que en los próximos episodios iremos entrando, poco a poco, en algunas de las grandes preguntas que plantea este libro: la identidad, el ego, la percepción, la realidad, la conciencia, la muerte, el observador y aquello que podría existir más allá de lo visible. Pero antes de terminar este primer episodio, quiero dejarte con una reflexión. Tal vez el verdadero despertar no ocurre cuando descubrimos algo nuevo. Tal vez ocurre cuando empezamos a recordar algo que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser escuchado. Gracias por acompañarme en este inicio. Y si este tipo de contenido resonó contigo, puedes suscribirte a Esencia Espiritual y activar las notificaciones, porque esto recién comienza. Y quizá la pregunta más importante no sea qué hay más allá del mundo que vemos, sino quiénes somos realmente, cuando el ruido finalmente se apaga.